Se cumplen 50 años del álbum blanco de los Beatles. Aquí lo tengo en versión vinilo directamente. Bueno, y para hablar justamente de este disco estamos con Martín Aragón, que hace 20 años que tiene un programa que se llama Eternamente Beatles, más del doble de lo que funcionó los Beatles, ¿no? De lo que estuvieron. Sí, literalmente, porque los Beatles desde que salió el primer disco hasta el último no llegaron a cumplirse 8 años. Claro, así que impresionante, sí. O sea que todo lo que produjeron los Beatles solamente lo hicieron en 8 años. Sí, a mí me gusta destacar eso. El primero simple Love Me Do, octubre del 62, el último que saca, ellos se separan en abril del 70. Es decir, no llegó a cumplirse 8 años. Y en los últimos días de noviembre sale el disco, el álbum blanco, que cumple justo 50 años. ¿Y qué importancia tiene el álbum blanco dentro de la historia de los Beatles? Para mí es un disco para contarle a la gente que por ahí no es tan fan de los Beatles, disruptivo. Vienen los Beatles, para eso, para entenderlo, es buscar el disco anterior, que es Sgt. Pepper, un disco lleno de psicodelia, lleno de colores, ya desde la tapa. Un disco que podés escuchar de punta a punta y tiene una coherencia, un porqué, una canción detrás de la otra, tipo obra concepto. Claro. Y el disco siguiente te encontrás con un álbum absolutamente blanco, con las letras de los Beatles en relieve, es decir, ni siquiera impresas. Sí, de hecho ni se llama álbum blanco, es medio que le pusieron ese nombre porque se llama The está Beatles. En blanco, claro. Después, en el popular, como había que llamarlo de alguna manera, era el álbum sin nombre o el álbum que se llamaba simplemente The Beatles. Quedó el álbum blanco, pero en realidad se iba a llamar Casa de Muñecas, estaba registrado, entonces entre una cosa y otra quedó como el álbum blanco. Y un disco doble, era el primer disco y el único oficialmente doble, con lo cual permitió que todos los cuatro se pudieran lucir de distinta manera y ser un álbum muy ecléctico. Esa da la sensación, ¿no? Como que es un conjunto de canciones de los distintos compositores, porque tenés desde Obladi Oblada, un tema sencillo para ser bueno, sí. Y Blackbird, ¿no? También al mismo tiempo. Sí, te encontrás con Helter Skelter, que para muchos es la primera canción o la que abre el heavy metal. Después te encontrás, justamente vos dijiste, Obladi Oblada. Hay una canción muy linda de Lennon que canta Ringo que se llama Good Night, que te remite por ahí a los años 50 de Hollywood. Y es justamente eso, ¿no? Un abanico muy nutritivo de música. Claro, o sea que dentro de la historia de los Beatles es lo que viene después de Sgt. Pepper, o sea, no es un álbum conceptual. Y dentro de la historia de ese momento, ¿qué es lo que implica la salida de este disco? ¿Cómo fue tomado? ¿Cómo cambia la historia después de eso? Los Beatles, creo que una de las claves es que justamente no repetían lo que habían hecho anteriormente. Y la gente a veces le costaba, estaba el periodismo y el oyente Beatle o el fan Beatle esperando el volumen 2 del anterior, y los Beatles siempre sacaban algo absolutamente distinto. Ocurrió en este caso, ellos, para también posicionarnos históricamente, ellos vienen de la India, de estar un tiempo largo allá, donde justamente grabaron, compusieron la mayoría de estos temas. Y llegan con un bagaje musical, de composiciones tremendo, que no cabía en un álbum. Y, por ejemplo, esto no me quería olvidar de decírtelo, está una canción experimental que es Revolution No. 9, que hace Lennon con Yoko Ono, muy polémica, pero también es un poco el inicio de lo que es la música experimental de alguna manera. Claro, tengo dos capítulos ahí que quiero tocar. Primero Yoko Ono, mejor segundo. Y primero la grabación en la India, o mejor dicho, la composición de los temas. ¿Cómo fue ese proceso? Ellos terminan ahí, o sea, ya venían medio de Sgt. Pepper también y terminan yendo ahí. ¿Por qué van? Sí, los convence Harrison de ir a un lugar que tenía un gurú llamado Maharishi, para ir a meditar, para ir a bajar un cambio de la locura que tenían de ser los Beatles en esa Inglaterra de los 60. Y al principio como que les causó un buen efecto. Después se fueron desencantando de ese gurú y poco a poco se fueron yendo. Pero salieron canciones maravillosas. En ese viaje a la India también estaba Mia Farrow, la famosa actriz, ¿no? Mujer de Frank Sinatra, después de Woody Allen. Y estaba su hermana, Prudence,
Y Lennon, que estaba muy deprimida, Lennon se ponía en el techo, era tipo bungalows que había allí en la India, se pone en el techo y le empieza a componer una canción que se llamó después Dear Prudence, un clásico de los clásicos. Ahí estamos viendo algunas imágenes de los Beatles en la India. Claro. Justamente. Así que Prudence se la compone a la hermana de Mia Farrow, Farrow. Prudence Farrow. Sí, sí. Y así hay muchas anécdotas lindas. Julia, la primera canción que graba John Lennon en su totalidad, es decir, no hay ningún Beatle en la grabación, que se abre a su madre fallecida cuando era un adolescente. Es decir, tras cada canción hay una historia para contar. Claro, de hecho leí, después hay muchos mitos que me imagino que en estos 20 años de tu programa de radio Eternamente Beatles habrás analizado varios. Hay uno que dice que Obladí Obladá es una frase de una tribu africana, otro que dice que Obladí Obladá en realidad se lo dijo un amigo de Paul y dijo, ¿por qué no le pones así? Porque suena parecido al bongo. Sí, incomprobable cualquiera, porque a veces pasa que le han preguntado directamente a McCartney, han ido a la fuente. Y Paul dice una frase que repiten algunos rockeros, que dice, aquellos que hayan vivido los años 60 no lo pueden contar, porque no lo recuerdan prácticamente en la vorágine de todo lo que vivieron, ¿no? Los experimentos con drogas legales en aquel momento y otras cosas que se les pierde el eje. Con lo de Obladí Obladá es un claro ejemplo. Claro. Se han contradecido mutuamente. Lennon detestaba literalmente la canción, pero bueno, eso es lo bueno, que encontrás de repente, cada uno puede encontrar en ese álbum sus canciones. Claro, bueno, es un disco doble, de hecho, destacamos Blackbird. ¿Vos cuál es el tema que más te gusta o los temas que más te gustan? Me es difícil, hay una canción que se llama Happiness is a Warm Gun, la felicidad es una pistola caliente, sería la traducción más exacta de John Lennon, que me encanta. Helter Skelter, Rock Furioso, también me gusta porque es de McCartney, entonces que estaba encasillado en el baladista de los Beatles, entonces viene el mismo de Obladí Obladá, te pela un heavy metal. Claro. Blackbird me parece también de McCartney, una canción maravillosa. Birthday, también otra de McCartney, qué sé yo, siempre es difícil elegir. Difícil. Y también me imagino que con los años uno va cambiando la selección de esos temas. ¿Y qué tuvo que ver Yoko Ono, no? Siempre así odiada un poco por el círculo de los Beatles. ¿Fue como su primera injerencia en los Beatles? Exactamente, este disco? Exactamente, Jason. Fue la primera vez que aparece Yoko Ono en el estudio de los Beatles. Fue la primera vez de dos personas. Una de Yoko Ono, que siempre se grababan ellos cuatro y las mujeres no participaban. Sí, ni las mujeres ni nadie, solo el productor. Exactamente. No es que yo traigo a mi primo para que opine. No, era ya una convención tácita, un reglamento tácito que estaban ellos cuatro. Y empiezan las rispideces con la presencia de Yoko, que Lennon la llevaba a todas las sesiones. Y después, para destacar, porque no están los créditos del disco por una cuestión discográfica, es la primera vez que un músico toca en una canción de los Beatles, que es Eric Clapton. Estamos hablando de la canción Guitarra vas a llorar, salió así la traducción. Bueno, el solo, el maravilloso solo de esa canción es de Eric Clapton. Y está la anécdota, la hago cortita, que estaba en un auto Harrison, que era su gran amigo, y Clapton, y le dice, mira, quiero que mañana vengas al estudio Abbey Road, porque quiero que grabes una canción con nosotros. Y Clapton, sorprendido, le dice, pero nadie toca en un disco de los Beatles. Claro, los Beatles ya siendo súper consagrados, ¿no? Ya habían hecho, como hablábamos recién, Sgt. Pepper. Sí. Y Harrison le dice, no me importa, vos ibas a tocar. Y se transforma en el primer músico ultra conocido, porque antes había habido músicos sesionistas o orquestas, claro, o algo por el estilo. Pero Clapton entra en la historia de los Beatles de la mano de Harrison en el álbum blanco, músico que después en la etapa solista se convierte en uno de los dos músicos que tocaron en vivo con los cuatro. Mirá. El otro es Elton John. Bueno, esta cantidad de datos increíble. Bueno, pone también en evidencia que hace 20 años que hace el programa. No me canso de decirlo, primero porque es una proeza de lo medio. Está 20 años al aire. La verdad que sí. Y sobre los Beatles, también Eternamente Beatles, está en Radio Rivadavia. Recordame que... Estamos en Radio Rivadavia los sábados a las 23 horas. Bien, también nominado y ganador de Martín Fierro. Sí, nos nominaron la primera vez en 2008 en Radio La Red, después en el 2015, como bien decís, tuvimos la fortuna de ganarlo estando en Continental y ahora en Radio Rivadavia. Cosa que también nos da cierto
orgullo, bien entendido, de que más allá de la emisora, el programa tiene sustento propio, ¿no? Creo que gracias, obviamente, a los Beatles. Yo siempre hablaba con Badía y le decía, es muy difícil hacer mal un programa de los Beatles, ¿no? Claro, eso es impresionante. ¿Y qué pensás de los que justamente no son tan devotos de los Beatles? Porque existe también, yo los Beatles ya me parece aburrido. Muchos Sí. aparecen. Yo creo que no se dieron la oportunidad de escucharlos bien. Y nosotros hacemos un juego en el programa que hacemos una columna que se llama Todos los caminos conducen a los Beatles. Inclusive desafiamos a los oyentes, en el buen sentido, se entiende que nos digan algún artista de las últimas camadas y nosotros hacemos el árbol genealógico y cómo llegamos de ese artista, el que fuere, a los Beatles. Claro. De alguna u otra manera llegás a los Beatles. Todas las pistas conducen a los Beatles. Al final. Es tremendo, pero vas haciendo como pequeños pasos y llegás a los Beatles. Y no sé si durante el programa, sí, había leído que fue a tu programa Best, el que fue el primer baterista de los Beatles, que en realidad no lo fue, porque no llegó, pero me parece una historia extraordinaria, porque el tipo vive frustrado. Tremendo, tremendo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo 2 veces, estuvo 2 veces en el programa, y él lo echan alrededor de 15 días antes de grabar el primer simple. Es decir, literalmente se perdió el tren 5 minutos antes. Claro, tremendo. Y o sea, él ya venía tocando con ellos venían, van a grabar y dice, che, al final no, vos no. No, vos no. No, Después de 2 años venía. Claro. Él fue un Beatle, de Claro. hecho. Lo que pasa que cuando empiezan a grabar oficialmente, habían grabado en Hamburgo, habían grabado unas sesiones en Abbey Road, en junio del 62, pero cuando van en septiembre, el George Martin le dice, mira, ese baterista no me gusta. A los otros 3 no les gustaba mucho tampoco y lo sacan. Y tiene un dejo, si bien él da una versión más superadora de la historia, lo ves en la cara, en su hablar, en su... Y sí, por 5 minutos se perdió el tren de los Beatles. Su karma. Exactamente. Bueno, pueden escuchar a Martín los sábados en Radio Rivadavia, donde está también Alejandro Moreira, compañero aquí y amigo de la casa también. Y gran melómano. Gran melómano. Así que bueno, gracias y impresionante como la cantidad de puertas que se pueden abrir con los Beatles. Sí, es increíble y siguen generando. Entonces acaba de sacar un disco McCartney que ha estado en el número 1 de Billboard. Es tremendo, es una máquina de generar cosas lindas, porque la música es eso, ¿no?